Buenas tardes, mi nombre es Cristina Domínguez Martínez y en esta ocasión hablaré sobre el tema fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor. Momento 2. Nefropatías crónicas. 1. ¿Qué son las nefropatías crónicas? Son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. 2. ¿Qué es la clasificación Kadoki y cuáles son los diferentes estadios de esta? Es la clasificación de la enfermedad renal crónica realizada en 2002 por el grupo Kidney Disease Outcome Quality Initiative en 5 estadios con base en la tasa de filtración glomerular que ha permitido la estandarización de los parámetros de diagnóstico. Se divide en 5 fases. La primera fase es con una filtración glomerular de menos de 90. La 1 es de menos o igual a 90, 2 es de 60 a 89, 3 es de 30 a 59, 4 es de 15 a 29 y 5 menos 15. La 0 es con factores de riesgo. La 1 es daño renal con función normal, 2 daño renal con disminución leve de la función, 3 daño renal con disminución moderada de la función, 4 daño renal con disminución severa de la función y 5 insuficiencia renal. 3. Insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible intensa e incesante en el número de nefronas y que corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la CDK. La nefropatía terminal representa una etapa de la CDK en la que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos de los que los riñones excretan normalmente origina un síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte, a menos que por algún tratamiento se eliminen las toxinas, ya sea por medio de diálisis o trasplante renal. 4. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Y menciona los 2 mecanismos lesivos. El primer mecanismo son los desencadenantes específicos de la causa principal, como complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades túbulo-intersticiales renales. 2. Un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, consecuencia de la disminución permanente de la masa renal, independiente de la causa fundamental. Las respuestas a la disminución del número de nefronas son mediadas por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Al final, la hipertrofia y la hiperfiltración, adaptaciones a corto plazo, se convierten en mecanismos de inadaptación, pues el incremento de la presión y del flujo predisponen a la esclerosis y desaparición de las nefronas existentes. Aquí podemos observar un glomérulo normal en comparación con un glomérulo con hiperfiltración. Se puede observar la diferencia de la membrana basal y en la segunda la hipertrofia y la esclerosis predominante. La mayor actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina contribuyen a la hiperfiltración inicial adaptativa y más adelante a la hipertrofia y a la esclerosis inadaptativas, y estas últimas en parte provienen de la estimulación del factor transformador del crecimiento beta. Este proceso explica el por qué la disminución de la masa renal por una lesión aislada pudiera culminar en un deterioro progresivo de la función renal con el paso de muchos años. 5. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Entre ellos se encuentran la hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. 6. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal con el paso del tiempo?
La disminución anual mediante la media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima en promedio 120 mililitros sobre minutos por 1.73 metros cuadrados y que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por minuto por año por 1.3 metros cuadrados aproximadamente, y alcanza una media de 70 mililitros sobre minutos por 1.73 metros cuadrados a los 70 años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer después de los 80 años cuya creatinina sérica es normal puede tener filtración glomerular de 50 mililitros sobre minutos por 1.73 metros cuadrados. Por ello, incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica, un ejemplo, 130 milimoles sobre litros o 1.5 miligramos sobre 100 mililitros, suele denotar una baja sustancial en la filtración glomerular en muchas personas. 7. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Las dos ecuaciones para estimar la tasa de filtración glomerular incluyen la concentración de creatinina plasmática, edad, sexo y el origen étnico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? En etapas 1 y 2 no hay síntomas, pero puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria como edema en personas con síndrome nefrótico o signos de hipertensión, algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parénquima y casos renales, si se ha conservado la filtración satisfactoriamente. En etapas 3 y 4 las complicaciones son más notables clínicamente y por medio del laboratorio. Existe afección en todos los órganos y sistemas, pero resaltan anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales como 1.25 OH, 2D3 calcitrol de hormona paratiroidea y factor 23 de crecimiento de fibroblastos, así como anomalías en la homeostasis de sodio, potasio, agua y equilibrio ácido básico. En etapa 5 se acumulan toxinas. Las personas presentan perturbación extraordinaria en sus actividades diarias, bienestar, estado nutricional y homeostasia de agua y electrolitos, todo lo que ocasiona el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte si no se realiza tratamiento de reposición de la función renal, es decir, diálisis o trasplante. ¿Cuáles son las 5 causas principales de la nefropatía crónica? Entre ellas se encuentran la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a diabetes mellitus tipo 2, glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, glomerulopatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular e isquémica, poliquistosis renal autosómica dominante y otras nefropatías quísticas o tubulo-intersticiales. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal? Son las concentraciones y urea y creatinina en suero. 11. ¿Cuáles son los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? La primera es la insuficiencia excretora renal, ocasionando cambios en las concentraciones plasmáticas de hormonas como PTH, factor de crecimiento de fibroblastos, insulina, glucagón, hormonas esteroideas incluidas vitamina D y hormonas sexuales y prolactina como consecuencia de retención en orina, menor degradación
o regulación hormonal. La 2 es deficiencia de diversas funciones metabólicas y endocrinas que realizan estos órganos, culminando en anemia, desnutrición y metabolismo anormal de carbohidratos, grasas y proteínas. La 3, la disfunción renal progresiva, se acompaña de empeoramiento de la inflamación sistémica. Se elevan las concentraciones de proteína C reactiva y de otros reactivos de fase aguda, mientras que con la deficiencia renal progresiva disminuyen las concentraciones de los reactivos negativos de fase aguda como la albúmina y la fetuina. Así la deficiencia renal es importante en el síndrome de desnutrición, inflamación, aterosclerosis, sobrecalcificación, que contribuye a su vez a la aceleración de las vasculopatías y otras enfermedades coexistentes provenientes de la nefropatía avanzada. Gracias.